capítulo 6 de nuestro libro lleva por título Sobre el suelo del arrepentimiento. Y en este capítulo empezamos a mirar cada uno de estos elementos del arrepentimiento, y recuerden esto, con el propósito de aprender mejor a definir el arrepentimiento para poder predicarlo de una manera mucho más clara y mejor. Ahora, cuando hablamos del suelo tenemos que recordar nuestra gráfica. La buena semilla es la palabra predicada. El suelo es completamente determinante en si ese árbol va a crecer o no va a crecer. Si esa semilla va a poder dar su fruto o no, porque depende del suelo. Ahora, el suelo ilustra el hecho de que el arrepentimiento es una gracia que viene de parte de Dios. Todos nuestros corazones son como suelo lleno de piedras o suelo lleno de cosas como maleza, donde si cayera la buena semilla, lo que va a suceder es lo que se describe en la parábola del sembrador. No hay fruto, no hay nada que pueda crecer ahí. Sin embargo, cuando el arrepentimiento crece es porque Dios ha transformado ese corazón y le ha dado la capacidad de poder creer y arrepentirse. Ahora, el suelo del arrepentimiento es entonces ese arrepentimiento como una gracia soberana de Dios a la vida de las personas. Es aquí donde tenemos que aprender a hacer una distinción que el autor la menciona. Cuando se predica el evangelio, cuando tú y yo estamos predicando el evangelio, estamos haciéndolo de manera externa. Predicamos y llamamos a la gente: arrepiéntete y ven a Cristo. Pero en medio de esa predicación, lo que ellos pueden oír es lo que nuestros labios están diciendo, lo que sale de nuestra boca, y ellos lo escuchan con sus oídos. Sin embargo, los únicos que pueden responder a ese llamado en un verdadero arrepentimiento es aquellos en quienes Dios transforma su corazón para poder dar fruto a través de arrepentirse. Ahora, esa es la distinción entre el llamado externo y el llamado interno y eficaz. El llamado externo es la predicación que hacemos a los oídos de los hombres, que siempre debemos hacerla, que es la responsabilidad de los creyentes y de la iglesia hacerlo hasta el fin. Pero el llamamiento interno es la obra bendita de Cristo llamando a su pueblo. En esos textos maravillosos del Nuevo Testamento lo vemos ilustrado. Mis ovejas oyen mi voz. Romanos capítulo 8 dice: y a los que llamó, a esto justificó. La palabra llamados en el Nuevo Testamento siempre funciona como un sinónimo de cristianos. A los llamados, es decir, algo tuvo que haber sucedido para que nosotros creamos y nos arrepintamos. Y eso fue su llamamiento interno y eficaz. Ahora, al decir que el arrepentimiento es una gracia de Dios, nosotros podemos argumentar esto a través de diferentes pasajes del Nuevo Testamento, pero especialmente el autor cita tres que son sumamente importantes. El primero de ellos es Hechos 5:31, donde Pedro, predicando sobre Cristo, dice que el Señor le ha exaltado para dar arrepentimiento. En otras palabras, el arrepentimiento viene como una dádiva de parte de ese Cristo resucitado y sentado en el trono. En segundo lugar, también cita Hechos 11:18, donde ante el llamado de atención de lo que estaba sucediendo, se dice que Dios ha concedido arrepentimiento que conduce a la vida a los gentiles. Dios lo concede y es un arrepentimiento que es para vida. Pero también está el famoso e importante texto de 2 Timoteo 2:25, en donde Pablo está recomendándole y enseñándole a Timoteo que tiene que persistir y ser paciente contra aquellos que se oponen, por si acaso el Señor les conceda el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. El arrepentimiento desde esos tres textos nos muestra que es algo que es dado por Dios, que viene como algo que Dios nos concede, que es producto de la obra del Cristo resucitado. Ahora, algunos han argumentado, yo creo que el arrepentimiento es para todos. Dios le ha dado arrepentimiento a todos, depende del hombre. En nuestro corazón siempre tratamos de defender el hecho de que el hombre de alguna manera debe ser soberano. Sin embargo, estos tres textos nos enseñan con mucha claridad, y especialmente pudiéramos hacer énfasis en el texto de 2 Timoteo 2:15, donde se usan estas palabras: por si Dios les da el arrepentimiento.
Pablo no está asegurando que Dios les dará el arrepentimiento a estos hombres. Está diciendo, tienes que actuar de esta manera por si Dios les da el arrepentimiento, por si Él se los da. Es decir, es una posibilidad, pero no es una realidad para todos, sino que es algo que la gracia soberana de Dios hace en la vida de aquellos que Él quiere. Ahora, pensando en eso, y quiero decir en este día, yo quiero reflexionar contigo en las 4 cosas que el autor del libro nos da como práctica que afecta nuestra predicación del Evangelio. ¿Y qué influye o qué cambia el hecho de entender que el suelo del arrepentimiento es la gracia soberana de Dios? ¿Cómo afecta? Déjame decirte 4 cosas a manera de repaso, pero tratando de ponerlo en tu corazón. Número 1, entonces el arrepentimiento no debe ser rechazado como una obra meritoria. ¿Sabes? El reconocer que el arrepentimiento es la gracia de Dios implica que no debemos rechazarlo como una obra meritoria. Algunas personas con un muy buen deseo dicen, es que yo no quiero predicar arrepentimiento porque si yo predico arrepentimiento es como que estuviera predicando tienes que hacer algo para ser salvo. Y los hombres no deben hacer nada para ser salvos. Somos salvos solamente por la gracia de Dios. Yo tengo que decir amén a eso. Somos salvos solo por la gracia de Dios y Dios te ordena que te arrepientas. La predicación del arrepentimiento debe estar incluida en nuestra predicación del Evangelio. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y escucha esto. Pero el recordar que el arrepentimiento es una gracia que viene de Dios protege tu mente y tu concepción de lo que es la salvación. Porque ¿cómo podrías decir que arrepentirse es una obra meritoria cuando arrepentirse es una gracia que viene de parte de Dios? Tú llamas al hombre que se arrepienta, pero si alguien se arrepiente, es porque Dios se lo concedió. Por eso, en primer lugar, no debe ser rechazado el arrepentimiento como una obra meritoria. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento es por gracia de Dios. En segundo lugar, tampoco debe ser disminuido en sus exigencias. Oh, pastores, que hay que predicar el arrepentimiento de una manera que los hombres puedan entenderlo. A veces estamos pidiéndole algo muy difícil. Alguno podría decirme, si yo me paro en una plaza a predicar y hay gente ahí, yo no puedo decirles, arrepiéntanse, vengan a Cristo, dejen su pecado, duélanse por lo que han hecho. Ustedes han traicionado a Dios. Si yo me pongo a decir eso, pastor, nadie va a querer venir. Es una exigencia demasiado alta. Bueno, quiero decirte una cosa. Definitivamente es una exigencia demasiado alta. De hecho, es una exigencia imposible. Pero ¿sabes qué? El arrepentimiento es una gracia de Dios. ¿Recuerdas a Ezequiel en esa visión donde Dios le dice que vaya en ese valle de huesos secos y que tiene que predicar a esos muertos? Y Ezequiel está diciendo, pero ¿a quién le voy a predicar? Habla, hijo de hombre. Y entonces comienza a predicar. Y lo que Dios hace a través de su espíritu es que esos huesos se convierten en seres vivientes, en hombres. Es que la exigencia es alta, la exigencia es imposible. Pedirle a los hombres que se arrepientan es algo que nunca van a poder hacer. Pero al recordar que es la gracia de Dios en la vida de las personas, eso te lleva a no tener que disminuir esa exigencia del arrepentimiento a algo que los hombres sí quieran o sí puedan, sino que tú te mantienes en alto llamando a los pecadores que se arrepientan. Aun cuando sea imposible para ellos, tú puedes recordarte en tu propia mente, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En tercer lugar, el arrepentimiento tampoco debe ser menospreciado. No puede ser menospreciado en su poder, porque es una gracia de Dios. Pastores, que usted no sabe, la gente con la que yo tengo que hablar, es gente endurecida. Pastores, que en mi país la gente está completamente materializada, ama el dinero, solo vive para el dinero, se burla de la fe. Predicar el evangelio no es lo mismo aquí que ir a algún pueblito en medio de algún país menos desarrollado. Yo quiero decirte esto, el corazón del hombre es el mismo en todas las condiciones. Pero aún en los corazones más endurecidos,
nunca debes olvidarte que el arrepentimiento es una gracia de Dios. Lo cual significa que nadie está muy lejos de eso. Lo cual significa que no están excluidos algunos hombres de eso. Cuando Dios abre su boca y transforma los corazones, no hay nadie que pueda resistirse. Por lo tanto, aún el peor de los pecadores tiene que escuchar el mensaje del arrepentimiento, porque Dios lo puede salvar si Él quiere. En cuarto y último lugar, así como no debe ser rechazado como una obra meritoria, no debe ser disminuido en sus exigencias, no debe ser menospreciado en su poder, tampoco debe ser ignorado en su origen. Y ya habíamos hablado de esto antes, pero vuelvo a traerte esto a la mente. Si el arrepentimiento es una gracia de Dios, entonces cuando hay arrepentimiento, no te olvides quién es el autor de ese arrepentimiento. No es la capacidad humana, no son mis métodos, no es mi capacidad para hablar y convencer a las personas. Es un Dios soberano transformando los corazones, trayéndolos en un verdadero quebrantamiento para su gloria. Así que pensar en estas cosas nos ayuda a enfocar nuestra forma de predicar. Predica el arrepentimiento, predícalo con claridad, pon todas sus exigencias tal como Dios lo dice. Y aun cuando pareciera que nadie nunca podría venir y cumplir esas exigencias, es Dios quien en su gracia transforma los corazones y da vida. Yo quiero animarte en este día que tú puedas pensar en estas palabras, mejorar tu forma de pensar sobre el Evangelio y que el Señor nos ayude a predicar la gracia del arrepentimiento en nuestra predicación del Evangelio.